Las actas de las sesiones 101 y 102 quedan reglamentariamente aprobadas. Las actas de las sesiones 103 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. Ahora la señora secretaria de la lectura de la cuenta, a quien le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. Comunicación de la subsecretaria de Educación, por la que excusa su inasistencia a esta sesión debido a compromisos de agenda adquirido previamente en Santiago, fijados en horario que le impiden desplazarse oportunamente a Valparaíso. Asimismo, señala que asistirá en su representación la jefa de la División de Educación en General, doña Margarita Maco Sierra Alta, y la encargada de Convivencia de la Secretaría de Reactivación Educativa, doña María Teresa Ramírez Corbera. Comunicación de la jefa de bancada de diputados de RN, por la que informa que la diputada Marcia Rafael será reemplazada en esta sesión por el diputado Eduardo Durán. Ordinario 120 de la Secretaría General de la Corporación Municipal de Curacao de Vélez para la Educación, Salud y Atención de Menores, mediante el cual da respuesta a oficio 653 de esta comisión, que complementó oficio 627 dirigido al alcalde de esa comuna, especificando que la consulta en relación con el estado de los establecimientos educacionales dice relación tanto con el detalle de las deficiencias en infraestructura de esos establecimientos como en el estado de pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores y otras deudas ocasionadas por la prestación del servicio educativo. Esto a la cuenta, Presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Como es una sesión especial, no tendríamos asuntos varios que tendremos mañana en la sesión ordinaria. Y entrando ya en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de ocuparnos, en primer lugar, de continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley originado en mociones refundidas, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección del personal docente y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia, y que rinde homenaje también póstumo a la profesora Catherine Yoma. Para tal efecto, escucharemos vía telemática, como había acordado la comisión, a la académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Patricia Guerrero, quien se encuentra ya conectada, ¿o no? No se encuentra conectada. No se encuentra conectada. Estamos en proceso. Vamos a suspender brevemente la sesión. Todavía no se ha podido conectar debido probablemente a las distancias geográficas. Vamos a invertir el orden de la tabla y corresponde ahora recibir en audiencia a los representantes del movimiento PIE, quienes expondrán acerca del rol de coordinador del programa de integración escolar, que actualmente debe ser ocupado por un docente en tramo avanzado, decisión que deja fuera del cargo a todos los asistentes profesionales de la educación. Para tales efectos, escucharemos a los señores Martín Ferreira Vega y Eduardo Aravena Ardiles del movimiento Coordinadores PIES, y los acompaña la señora Nadia Saldaño Carrasco. Buenas tardes, un gusto poder recibirlos. Recordar que nuestros invitados esta audiencia fue solicitada por el diputado Juan Santana. Tienen la palabra hasta, bueno, ahí yo les haré algún gesto cuando se está acabando el tiempo. Idealmente son 10 minutos, pero estamos con algo más de holgura. Muchas gracias por acudir a la Comisión de Educación. Ahí sí, sí. Ya, bueno, mi nombre es Martín Ferreira, ¿cierto? Saludar a los honorables diputados y diputadas, ¿cierto?, de la República, a nuestra presidenta, ¿cierto?, Emilia Schneider, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados, de la Comisión de la Educación de la Cámara de Diputados. Hoy día estamos aquí presentes junto a Eduardo, ¿cierto?, principalmente para dejar en manifiesto una problemática que nos aqueja desde marzo de este año, pero también tiene una etapa anterior, ¿cierto?, que son los dictámenes de Contraloría, ¿cierto?, que se emitieron en función de un caso acaecido en la comuna de Pucón, ya donde el coordinador PIE, ¿cierto?, de profesión psicólogo, tuvo que de cierta forma cesar sus funciones en función de un dictamen de Contraloría, el cual especifica que el rol del coordinador PIE es un rol técnico-pedagógico, ¿ya? Eso en función de la ley que compone el estatuto docente, como tal, ¿cierto? Posterior a eso, la DEC, la División de Educación General, ¿cierto?, hace
un pronunciamiento, ¿cierto?, a través del ordinario 280, el 8 de marzo de este año, ¿cierto?, donde ratifica aquella información y obliga a gran parte de los establecimientos y departamentos de educación, SLEP, ¿cierto?, y todas las diferentes administraciones de los sistemas educativos a, de cierta forma, a implementar una marcha blanca donde todos los coordinadores PIE deben dejar y cesar sus funciones, ¿cierto?, quiero ratificar, los profesionales asistentes deben cesar sus funciones, ¿cierto?, en función de que debe ser un profesor en tramo avanzado, ¿ya? Ese ordinario, de cierta forma, está en una marcha blanca y el año 2025 se tiene que confirmar para todos los establecimientos. Esta situación, ¿cierto?, no solamente nos afecta a nosotros como tal, nosotros tenemos una cifra de 270 personas, ¿cierto?, que están con nosotros, trabajando con nosotros para poder de cierta forma dejar en manifiesto esta situación, pero existe un número indeterminado de personas. Nosotros tenemos entendido que el Ministerio de Educación, ¿cierto?, realizó una encuesta durante semanas anteriores, ¿cierto?, y el cual no ha sido, ¿cierto?, no se han mostrado esas estadísticas, ese levantamiento de datos, pero de cierta forma también queremos dejar en manifiesto que esa encuesta como tal no sabemos qué tan representativa va a ser de la problemática. ¿Por qué? Porque este ordinario sale el 8 de marzo, ¿cierto?, y la encuesta se aplica posterior a ese ordinario. Entonces hay sostenedores que ya tomaron la determinación, ¿cierto?, de remover de los cargos, ¿cierto?, a los coordinadores profesionales asistentes. Bueno, yo vengo aquí principalmente a dejar en manifiesto la problemática y también, de cierta forma, por qué esto no tiene un piso normativo y jurídico. La ley 20.201, ¿cierto?, de los programas de integración, la que modifica las subvenciones para que los estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente y transitorio, ¿cierto?, puedan participar en los establecimientos escolares y modifica esa subvención para que sea mayor y puedan recibir los apoyos correspondientes. Impulsa un decreto, el decreto que es conocido por todos probablemente, que es el decreto 170, que es la base normativa para los programas de integración escolar. Este decreto 170, ¿cierto?, en su artículo 86, letra A, ¿cierto?, explicita de que gran parte de, ¿cierto?, de los recursos humanos especializados, ¿cierto?, deben ser contratados conforme a las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación. En su letra B también indica que la coordinación, planificación, ¿cierto?, y evaluación del programa de integración se debe realizar conforme a las orientaciones, nuevamente lo menciona, que entrega el Ministerio de Educación. En ese caso, ¿cierto?, las únicas orientaciones que ha entregado en este caso el Ministerio de Educación en función de ello han sido las orientaciones del programa de integración del año 2013, ¿ya?, la cual explicita, ¿cierto?, en su página 13, letra C, ¿cierto?, que el programa de integración y los profesionales asistentes de la educación, entre ellos kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros, ¿cierto?, a los cuales representamos hoy día, pueden asumir la labor de la coordinación tanto de establecimientos como de departamentos de educación, ¿cierto?, y administraciones en general. Esto, de cierta forma, establece el piso y así ha funcionado desde la creación de la estrategia PIE. Gran parte de de las personas a las cuales nosotros representamos llevan algunos inclusive más de 15 años cumpliendo esta labor. Y bueno, esta labor, ¿cierto?, que de cierta forma han llevado a cabo, ha involucrado de que nos hemos tenido que ir perfeccionando en el tiempo. Yo personalmente soy fonoaudiólogo, también soy minor de gestión pública, he tenido formación en neurociencia, ¿cierto?, y en acceso a la educación superior de personas con situación de discapacidad. Y el 2025 tengo que botar a la basura, ¿cierto?, todo mi currículo para poder, de cierta forma, volver a reinventarme. ¿Por qué? Porque esta normativa no me permite desarrollarme en el área que yo me he ido especializando. Así se da en múltiples situaciones, ¿cierto?, de personas que se han perfeccionado no solamente aquí en Chile, sino que también en el extranjero, para poder brindar una educación inclusiva y de calidad a nuestros estudiantes, lo cual hoy día, ¿cierto?, a través de la implementación de la ley TEA, ¿cierto?, es más necesario que nunca
la colaboración, ¿cierto?, de profesionales que puedan nutrir, ¿cierto?, de estrategias, de diferentes estrategias. Hoy día la ley TEA, por ejemplo, plantea que nosotros tenemos que tener un protocolo, ¿cierto?, de regulación emocional y conductual. Muchas veces, yo conversándolo con mis colegas docentes, y no es por menospreciar, ¿cierto?, su labor, muy importante por otra parte, pero hay muchas personas que existe un desconocimiento, cuáles son las formas de abordaje, cómo se debe realizar, y esto, de cierta forma, lo único que nosotros podemos realizar es poder aportar a esa situación, ¿cierto?, y entregar mayores estrategias y nutrir el sistema para que pueda ofrecer una educación inclusiva y de calidad. ¿Ya? Eso por mi parte. Ahí está prendido, sí. Bueno, en primer lugar también muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Aravena, yo soy kinesiólogo de profesión. Trabajo ya hace 13 años aproximadamente en el área de educación. Hace 8 ya soy coordinador del programa de integración. Y bueno, una de las situaciones que me trae hoy día a sentarme a conversar con ustedes y a solicitar en cierta medida su ayuda, que eso es lo que principalmente queremos hacer, Presidenta, tiene que ver con el hecho de que nosotros como profesionales, no docentes claramente, hemos ido transitando hace años en un camino que ha sido bastante entorpecido para que nosotros podamos ejercer funciones dentro de la docencia. Tenemos bastantes limitaciones en muchos ámbitos. El 2009 nace el decreto 170, donde por primera vez, ¿cierto?, se nombran profesionales no docentes trabajando en el área de la educación inclusiva, y nos comienzan a dar este trayecto de cómo funcionar, de cómo ir avanzando en este proceso. Sin embargo, hoy día, profesionales que nos hemos ido formando dentro de la carrera funcionaria docente, porque nosotros a lo mejor no somos docentes de profesión, pero la experiencia que llevamos en todos los años que llevamos dentro de los establecimientos educacionales ya nos tiene formado prácticamente como docentes. Y cuando nosotros nos referimos a estos términos, también no dejamos de visualizar, por ejemplo, situaciones como lo que se planteó en algún momento, por ejemplo, el déficit de docentes que se visualiza de aquí al 2025. Hay estudios del IGEDUCAR que hablan y dicen claramente que de aquí al 2025 va a haber cerca de 26.000 docentes que faltan en los establecimientos educativos. Hoy día estamos en 2024 y yo les puedo asegurar que en nuestros establecimientos hoy día nos cuesta mucho. Yo hoy día tengo cursos que no hemos podido cubrir porque no encontramos docentes diferenciales en la tercera región de Atacama. Porque si nosotros empezamos a buscar en los grupos de WhatsApp y en diferentes lugares, la falta de docentes es altísima. O sea, hoy día nosotros no contamos con docentes para poder cubrir las licencias médicas, que es una de las grandes dificultades que estamos teniendo en este momento. Psicopedagogos están teniendo su autorización docente para poder trabajar en esta área, pero sin embargo seguimos teniendo ese déficit importante. Entonces, cuando este dictamen dice que hay que ser docente y más encima en tramo avanzado para poder tomar una coordinación del programa de integración, me pasa lo que dice mi compañero, o sea, los años que yo llevo de experiencia, las veces que me dejaron perfeccionarme, porque hoy día aparece este dictamen que dice que no podemos continuar, pero sin embargo cuando las instituciones nos brindaron capacitaciones, cuando nos dejaron realizar magísteres, cuando nos dejaron continuar diplomados, que son por lo menos con lo que yo cuento, no tuvieron esa misma visión de decir, no, sabes que no te vamos a capacitar porque tú no eres docente y no vas a poder seguir en este caso. Entonces, frente a lo que ya planteaba mi compañero Martín, el decreto 170 se rige por las orientaciones del año 2013. Estas orientaciones son explícitas en hablar de profesionales. Sin embargo, este dictamen que aparece nos viene hoy día a remecer. Y yo creo que lo visualicen desde todas las áreas. Un profesional hoy día que ha podido avanzar 11, 13 años en este camino, el día de mañana es meternos a estudiar en la profesión de pedagogía, cosa que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos la dificultad, y quiero que eso lo tengan súper claro. Nosotros no estamos pidiendo que a lo mejor no hacerlo, si es que hay que llegar a hacerlo, pero también necesitamos que nos puedan brindar ayuda, que podamos caminar en conjunto en este camino, porque perfeccionarse tiene un costo económico alto. Ser un profesor de primer año no es lo mismo que ser un profesional con años de experiencia. Volvimos a cero. Ser un docente es un cambio de contrato, es perder en cierta medida nuestros años de servicio. Yo, para convertirme en docente, tengo que volver al año 1. Y en ese año 1 comenzar de nuevo una historia. Si bien ustedes pueden ver que no estoy tan avanzado a lo mejor en edad, pero ya son 14 años que yo tendría que votar, ¿cierto?, para poder comenzar nuevamente un año.
Entonces, a eso es lo que queríamos nosotros hoy día apelar hacia ustedes, como les digo, en un tono bastante humilde y buscando en realidad que nos puedan colaborar en este apoyo, porque necesitamos avanzar y nosotros somos parte de la educación. Yo soy una de las primeras personas que dice que la educación, ¿cierto?, hay que profesionalizarla, tenemos que avanzar, tenemos que mejorar, pero nosotros ya contamos con la experiencia, ya contamos con las capacitaciones, podrían a lo mejor medirlo si quisieran hacerlo, pero ya contamos con la experiencia en este caso. Entonces, a eso es principalmente lo que hoy día queríamos visualizar, que ustedes se puedan dar cuenta que la falta de docentes, para más encima sacarlos y llevarlos a cargos administrativos dentro de los establecimientos educacionales, no creemos que sea una buena idea. No es que a nosotros se nos ocurra, nosotros lo vemos en los establecimientos educacionales, la falta de docentes es alta. Hoy día las autorizaciones docentes se le pueden generar muchas veces a otras profesiones, ¿cierto? Y sin embargo nosotros no podemos adquirir a ese tipo de situaciones. Entonces desde ahí donde queríamos más o menos plantearlo. No sé, Martín, si se me queda algo más. Bueno, sí, solamente agregar algo muy breve. Nosotros en el mes de abril presentamos una reconsideración a Contraloría del dictamen, cierto que del caso de Pucón. Ya principalmente no hemos tenido respuesta, pero estamos a la espera, cierto, de que esta situación pueda ser reconsiderada, y esperamos también de que de cierta forma el Ministerio de Educación, la División de Educación General también se puedan manifestar al respecto, porque de cierta forma son ellos quienes entregan los lineamientos para el resto de los establecimientos y de cierta forma todo el sistema educativo se rige en función de lo que ellos entregan. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su exposición. Ahora, en representación del Ejecutivo, le ofrezco la palabra a la jefa de la División de Educación General, doña Margarita Macuc Sierra Alta, y a la encargada de Convivencia de la Secretaría de Reactivación Educativa, doña María Teresa Ramírez Corvera. Es respecto al mismo tema, sí. Al final, diputado Badía, vamos a abrir la palabra a la y los diputados de la comisión. Adelante, doña Margarita. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mis saludos a los honorables diputados, integrantes de la Cámara y a la presidenta de la Comisión de Educación. Lo primero, antes de pasar a lo específico, es señalar que para el Ministerio de Educación y particularmente para esta División de Educación General, los docentes y los asistentes de educación son actores claves de los procesos formativos, por lo tanto tienen nuestro máximo apoyo y nuestra máxima consideración y respeto. Y en esa línea hemos intentado y hemos trabajado en la ley de inclusión, implementarla de la mejor manera posible, lo que ha implicado un desafío para el sistema educacional chileno, porque la ley de inclusión que se implementa en el gobierno del presidente Bachelet lo que hace es impedir que se discrimine a los estudiantes con necesidad educativa especial permanente y transitoria, estudiantes que estaban al margen del derecho a la educación porque eran seleccionados y por lo tanto el incorporarlos a la educación regular que recibe fondos del Estado ha significado mayores recursos por la propia ley de inclusión a los programas de integración escolar y ha implicado también una atención especial a la diversidad y a los niños y jóvenes con necesidad educativa. En consecuencia, los profesionales asistentes de la educación tienen una particular preocupación a partir de ese momento desde el Ministerio de Educación. A partir de eso, quisiera señalar que nosotros hemos presentado hace un mes un recurso, también al igual que la Municipalidad de Pucón, un recurso al jefe de Comité de Estatuto Docente y Código del Trabajo, señor Luis Ojeda Asmussen, de la Contraloría General de la República, para que revise justamente esta indicación a la que ustedes hacen mención respecto de la imposibilidad de que los profesionales de los programas de integración, profesionales asistentes de la educación, puedan ser coordinadores de los programas de integración. Específicamente señalamos que respecto de este punto ha habido una interpretación no adecuada del artículo 24 del Estatuto Docente, el cual establece las funciones docentes y establece que existen funciones docentes
docentes específicamente, sala de clases, directivas y UTP. Y que esas funciones deben ser realizadas por profesores. Y específicamente, si alguno de esos profesores fuera coordinador PIE, tiene exigencias. Y las exigencias son que pertenezcan al tramo avanzado y que tengan experiencia y experticia en los ámbitos de inclusión y de diversidad para los profesionales de la educación, es decir, para los profesores. Eso es lo que establece este estatuto. Y a la vez también señala que si no existen profesores que estén en este tramo, pueden ser de otro tramo y de un tramo inferior, digamos. Pero respecto a este mismo estatuto también habla de las funciones de los asistentes de la educación profesionales y dice que pueden ser coordinadores. Por lo tanto, nosotros estamos apelando desde la división jurídica del Ministerio de Educación a que se reconsidere esta medida de Contraloría. Adicionalmente, nosotros apelamos también al estatuto docente, a una reinterpretación del estatuto docente. También apelamos al decreto 170 de la ley 20.201 que establece que se puede nombrar a profesionales asistentes de la educación como coordinadores PIE, y también apelamos a las orientaciones del 2013 que entregó el Ministerio de Educación respecto de que pueden ser coordinadores de los programas de integración escolar, profesionales competentes en educación inclusiva, en diversidad y en necesidades educativas especiales, y en la gestión de procedimientos y planificación estratégica. Aquí pareciera ver que hubo un problema con la definición de las funciones del profesional docente, y tomando los requisitos para los profesionales docentes, se extrapolaron hacia los profesionales asistentes de la educación, y esos requisitos pasaron a ser traspasados a los profesionales asistentes de la educación. Así que nosotros estamos a la espera. Hace un mes que enviamos acá lo tenemos, es el 5 de abril de 2024, y ustedes también lo enviaron, también más o menos en la misma fecha. Por lo tanto, esperemos que sea bien recibido, y evidentemente también esto se le envió a la subsecretaria de Educación con los mismos argumentos jurídicos y normativos, y confiamos en que van a ser bien recepcionados, y estamos a la espera de aquello. Y si no, continuaremos con nuestra gestión hasta que se pueda lograr que esto, como ustedes señalan muy bien, se retome la senda de la ley que establece los roles de los coordinadores de los programas de integración. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estaría la presentación por su parte? Muchas gracias. Ahora ofrezco la palabra a las y los diputados de la comisión. ¿Alguien quisiera referirse a esta situación? Diputado Santana tiene la palabra. Luego el diputado Badilla. Gracias, Presidenta. Una reconsideración a Contraloría, ¿no? Sí. Ya. Ya, bueno, es una buena noticia, Presidenta. Yo quiero partir por eso, digamos, partir valorando el que existe esta disposición por parte del Ministerio de Educación, porque, bueno, ya ahondó mucho en el tema Martín y Eduardo, y nosotros esta es la cuarta vez, si no me equivoco, que planteamos este tema dentro de la Comisión de Educación, por varias situaciones. Porque, en primer lugar, en el caso de la región de Atacama, de hecho yo pregunté acerca del estado de los coordinadores PIE, y el 80% de los coordinadores del programa de integración escolar en el caso de la región de Atacama no son profesionales docentes. Y tal como lo decía Eduardo, señora Presidenta, por su intermedio, este estudio de la Fundación Elige Educar proyectaba al 2025 un déficit muy grande de profesores, y en el caso de la región de Atacama superaba el 40%. De hecho estábamos como en el top 1 de este ranking. Y yo creo que este es un debate que puede abrir muchas aristas. Fíjense que yo estuve
el fin de semana, señora presidenta, con asistentes de la educación de la comuna de Copiapó. Y ellos me decían que hoy día, producto de la falta de docente en algunos establecimientos, están solicitándole formalmente que los asistentes de la educación estén adentro del aula. Y de hecho a mí me parece que eso es bastante irregular en circunstancias que el contrato, si uno se remite al contrato que tienen los asistentes de la educación, no indica en ningún aspecto eso. Conversamos también con asistentes de la educación de la provincia del Huasco y también nos decían que, por ejemplo, los o las psicopedagogas están realizando clases, es decir, las mismas obligaciones que tiene un profesor, pero bajo condiciones contractuales que son distintas. Y a mí me parece que eso es algo que es completamente irregular. Entonces, cada una de estas situaciones, más este elemento, este pronunciamiento respecto a los coordinadores de los programas PIE, yo creo que solamente devela que hay un problema de falta de profesores en Chile. Y yo creo que el Estado debiese tener un trato propositivo con aquellos profesionales que, no siendo docentes, hoy día se encuentran al interior del aula, al interior de un establecimiento educacional. El Estado debiese tener una disposición distinta de colaboración, de formación, de capacitación permanente, cuestión que aquellos profesionales que no estudiaron pedagogía, en circunstancias que estamos con un déficit de profesores, puedan retenerse dentro del sistema, ¿no? Y yo creo que es un esfuerzo que hay que tratar de sacar adelante. Me alegro de la noticia que nos da la representante del Ministerio de Educación porque muestra una disposición del Ministerio a que esta situación se pueda subsanar. Y yo lo que solicitaría, señora Presidenta, es que la Comisión de Educación se sumara a esta solicitud que está haciendo el Ministerio en orden a pedirle a Contraloría que exista un pronunciamiento nuevamente acerca de la solicitud que están haciendo los profesionales PIE a lo largo del país. Eso. Muchas gracias, diputado Santana. Ahora tiene la palabra el diputado Badilla, pero aprovecho de pedir la unanimidad de la comisión para hacer el oficio que solicitaba el diputado Santana. ¿Habría acuerdo? Por supuesto. Adelante, diputado Badilla. Lo primero, algunas reflexiones. Destacar el apoyo que está haciendo Confusem a esta demanda de ustedes, porque creo que es importante que las organizaciones representativas de los asistentes de la educación estén demandando que se haga justicia. Así que mi reconocimiento para Confusem y particularmente para su presidente, Miguel Ángel Aranea, que a lo mejor nos está viendo. En segundo término, yo quiero destacar el tremendo aporte que ustedes hacen ya al proceso educativo, que no siendo profesores han optado por esta actividad tan noble como es la educación. Sin duda que a lo mejor pudieran desempeñarse en otras funciones de acuerdo a la profesión que ustedes tienen, pero han optado por la educación y creo que eso es destacable y les expreso mi sincero reconocimiento por su intermedio, Presidenta. En segundo término, ya lo decía el diputado Santana, y ustedes también lo dijeron en forma reiterada, frente a una necesidad manifiesta de profesionales de la educación, de profesores, que se esté excluyendo a ustedes, dejando solo de exclusividad esta función a profesores, creo que atenta contra el sentido común. Y en ese sentido creo que ustedes han hecho un camino en el tiempo, perfeccionándose, como lo decían, y quizás en más de algún caso, ¿ya?, han sido financiados por recursos públicos para capacitarse y perfeccionarse. Y es un contrasentido que, invirtiendo en capacitación, hoy día se les diga, ¿saben qué? Ustedes no pueden desempeñar esta función. Eso lo encuentro contradictorio. Entonces, creo que es justo lo que ustedes están planteando. Ahora, respecto al Ministerio, ahí tengo una leve diferencia con Juan, ¿ya? Una leve diferencia. El Ministerio siempre llegando tarde, ¿ya? Se podría haber hecho mucho antes esto, ¿ya? Porque aquí se está generando incertidumbre en muchos profesionales a lo largo del país. Hay un dicho que siempre las cosas se pueden hacer mejor, y en ese sentido yo creo que el Ministerio debe actuar proactivamente en situaciones como esta,
Lo están haciendo, yo lo valoro, pero debería haber sido ya quizás con mayor oportunidad. Y aquí, Presidenta, lo siguiente. Yo comparto lo que plantea el diputado Santana de hacer nosotros un requerimiento a la Contraloría y que lo hagamos fundado en derecho, ¿ya? No solo pedir la opinión y acelerar el trámite, ¿ya? Porque aquí hay argumentos que ha dado el Ministerio que son de peso, ¿ya? Entonces yo solicitaría eso, Presidenta, y que ojalá el acuerdo, y estoy cierto que va a ser por unanimidad, de que no solo le pidamos un pronunciamiento, sino que también, Presidenta, la oportunidad. Porque, como digo, la incertidumbre en muchos profesionales como ustedes se ha prolongado ya por algún tiempo y esto debe y tiene que terminar lo más pronto posible. Entonces, yo doy el acuerdo pidiendo un pronunciamiento de la Contraloría, como digo, con un informe fundado en derecho, y lo otro que pidiéndole celeridad a la Contraloría en su pronunciamiento. Eso. Muchas gracias, diputado Badilla. Habría entonces, para ordenar las solicitudes, aquí le consulté al diputado Santana si estaría conforme con las solicitudes del diputado Badilla, entiendo que así sería. Entonces, ¿habría unanimidad, o sea, habría acuerdo de la comisión, perdón, para las solicitudes que plantea el diputado Badilla? Ya. En conjunto con el diputado Santana, por supuesto. Acordado. Muchas gracias. ¿Habría alguna otra parlamentario o parlamentaria que quiera intervenir sobre este tema? ¿No? Si no, pasaríamos al siguiente punto. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a doña Margarita, a doña María Teresa, muchas gracias, y espero que estas buenas gestiones también puedan aportar en traerles buenas noticias. Muchas gracias. Vamos a suspender momentáneamente mientras vemos la situación de nuestra otra invitada. Le damos la bienvenida a doña Patricia Guerrero. Patricia Guerrero, ¿nos escucha? Hola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por sumarse también, pese ahí a las distancias geográficas, las diferencias horarias. Le agradecemos mucho y le damos la palabra para no quitarle más tiempo, para que pueda referirse a la situación de la violencia hacia las y los profesores, a propósito también del caso de la profesora Catherine Yoma, que ha motivado que estemos discutiendo esto en esta comisión. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Gracias. Oigan, disculpen, pero estaba en un hotel y al final me vine a la casa de unos amigos para poder tener mejor internet, para poder estar con ustedes. Así que eso. Bueno, la verdad es que he seguido de cerca el caso de la profesora porque estoy a cargo de un programa, o sea, ayudando a la Municipalidad de Santiago en un programa de salud laboral. Y me ha tocado escuchar muchas historias de profesores porque creamos un dispositivo que se llama Clínicas del Trabajo. Es un dispositivo de la gente que está sufriendo en el trabajo. ¿Ya? Nos tocó hacer un trabajo, que no es una psicoterapia, sino que la idea es que le preguntamos a los profesores 3 cosas. 1, cómo ha sido su historia, por qué decidieron ser profesores, cuáles son, que nos digan los hitos para ser profesores. Lo segundo, que ha sido interesante trabajar con ellos, es cuál es la diferencia entre lo que quisieran tener en su trabajo y lo que tienen realmente, porque el sufrimiento en el trabajo se da por esta diferencia entre lo que uno espera que pase en el trabajo y lo que realmente pasa en el trabajo. O sea, esta diferencia entre las expectativas que uno tiene y lo que verdaderamente puede hacer. Y por último, una tercera cosa es que ellos decidan qué cosas quieren cambiar. Entonces, una de las cosas importantes que ha sido es escuchar que hay bastante malestar. En varias comunas tenemos hasta un aumento de 300% de licencias médicas, que en realidad se trata de licencias por burnout y por cansancio, y sobre todo por un problema que se está dando bien serio, que es la despersonalización. Lo digo que es serio porque de todos los síntomas del burnout o del cansancio o del agotamiento en el trabajo o estrés crónico, el más dramático para la escuela es la despersonalización, que es esta distancia que uno tiene con los vínculos.
Una de las cosas que produce el agotamiento es que uno pierde contacto con el otro. Y eso está pasando mucho en las escuelas, los profesores están perdiendo el contacto porque están sujetos a mucho estrés, porque no están logrando hacer lo que les están pidiendo. Una de las causas es la alta estandarización que tenemos en nuestro país, o sea, lo que se les pide a los profesores no siempre es lo que ellos hacen. Las evaluaciones que la otra vez también me invitaron a hablar son evaluaciones que son de máximo desempeño, no del desempeño que realmente lo que ellos hacen, sino que ellos hacen una especie de mostrar lo que mejor pueden hacer en las condiciones que tienen, pero no es una evaluación docente que sea sobre la realidad, sobre lo que ellos hacen, ¿no? sobre su desempeño. Tenemos muy pocas evaluaciones que sean verdaderamente buenas, entonces nos cuesta estar cerca de lo que la labor docente tiene, lo que por política pública no tenemos mucho espacio para estar cerca de la labor docente. Entonces, eso es una de las cosas que es importante decir, que hay mucho sufrimiento en el trabajo. Nosotros cada vez que ponemos estos dispositivos para que los profesores puedan hablar, se nos inscribe mucha gente, hay mucha demanda, porque hay mucha demanda de decir, ¿sabe qué? No lo estoy pasando bien en el trabajo. Entonces, hay algo que necesitamos es crear estos espacios de palabra. Entonces, ¿cuáles son las primeras cosas de lo que nos dicen los profesores en estos dispositivos? ¿Qué impide hacer bien su trabajo? Lo primero es que tienen mucha carga laboral y que tienen muchos problemas de salud mental de los estudiantes post pandemia. Y eso es algo que ha sido bien delicado, las desregularizaciones que tenemos de los niños con los distintos necesidades educativas especiales, como le llamamos en Chile, por ley, pero que también se les llama neurodiversidades. Eso genera bastante estrés. Y la otra cosa que pasa es que tenemos una muy deficiente política de convivencia escolar, que yo creo que lo que ha hecho el Ministerio es sacar una nueva política que trae como que consolida una forma muy buena de pensar la emocionalidad en la escuela. Yo creo que esta es la primera que tenemos y que espero que sea un acuerdo nacional, porque cuando cambia de gobierno siempre cambia eso. Entonces, hay pocas personas que estén a cargo de esas crisis que tienen las escuelas. Esas crisis, esas desregulaciones emocionales y conductuales de los niños. Entonces, en ese escenario que hay esas desregulaciones, los padres y las familias empiezan a tomar acciones por su cuenta. O sea, las familias van y empiezan a pedirle a la escuela que se haga cargo, que a su niño lo muerde a alguien, que a su niño no puede tener clase. Y tenemos ahí una línea bien grande de eso. Y nosotros estamos al debe con ese trabajo en la salud mental, porque acabamos de terminar una consultoría con el ministerio y veo ahí que está Teresa Ramírez, con la que trabajamos bien codo a codo en esa consultoría. Y una de las cosas que aparece es que en realidad, frente a las problemáticas de salud mental, ya sea problemáticas de crisis de salud, de niños que tienen problemáticas de salud mental, necesitamos una comunidad informada y que sepa manejar esas crisis o sepa derivarlas. Yo les cuento, yo tengo estudiantes en párvulo que llegan a la universidad y que son primera generación que estudian en general, que vienen de clases medias o clases populares, y tengo estudiantes de psicología que son de clase alta. Los estudiantes de clase alta, cuando les preguntamos quiénes son las personas importantes en su vida, ellos hablan de las personas importantes en mi vida son mi psicóloga, mi profesora del colegio, la psicóloga del colegio. La gente de clase media y clase baja no refiere a ninguna persona como una psicóloga como importante en su vida. O sea, tenemos una diferencia de la gente que entiende y que sabe cuándo está mal. Entonces necesitamos de verdad capacitación de profesores, de colegios, de los directores, de los equipos directivos, en saber cómo atender esas crisis, de poder diagnosticar, de que los niños, ellos no van a diagnosticar, pero poder decir dónde tengo que llamar y que estén todos coordinados y que no sea un problema para esa desregulación, no sea alguien que está dañando a mi hijo, un compañero, sino que sea algo de lo que nos tenemos que hacer cargo como escuela. Y eso es algo que aprendimos mucho de esa consultoría. Y eso estresa mucho a los niños. Entonces, a mí no me cabe duda que esa profesora, que es la profesora Yoma, que se suicida, tiene que ver con casos complejos en las escuelas de desórdenes conductuales o emocionales. Por ejemplo, en la legua donde yo trabajo cerca, siempre va alguien
que tiene acceso a armas a decir, directora, o usted pone orden o pongo yo orden, ¿no? Como que hay una cosa con los padres que se empiezan a involucrar en las escuelas de una manera que la verdad es que no son las que corresponden, pero también porque no los hemos educado en qué significa la inclusión, por ejemplo, qué significa la desregulación, qué significa la solidaridad en la escuela. Y en el fondo tenemos que trabajar con los adultos de las escuelas. Entonces, eso es una de las cosas. Entonces, en la ley que se está proponiendo, hay harta cuidado de los profesores, ¿no? De que si alguien los molesta, si alguien les dice algo, es importante que ellos tengan cómo defenderse y eso no me cabe duda, porque la verdad es que los profesores se sienten indefensos ante las agresiones de las estudiantes, de los estudiantes, que tienen que ver con agresiones que tienen que ver con desregulaciones de la socioemocionalidad que no hemos tenido la capacidad de abordar en la dimensión porque estamos todos los países desbordados. Y ahora estoy haciendo una pasantía en Francia y aquí está el mismo problema, no es algo que aquí lo hayan arreglado más, con mucho más recursos y con mucho más tiempo para pensar porque tienen más recursos y tienen un sistema de educación pública mucho, mucho mejor que el nuestro, digamos, mucho más sólido. Entonces, efectivamente, no es algo que estamos desbordados. Entonces, si pudiera como pensar en esta ley, lo primero es que esta ley protege al profesorado, pero necesitamos también, para protegerlo, no solo que frente a las acciones como de agresión se les dé un espacio que yo creo que es legítimo, sino que tenemos que tener espacio para la prevención. Aquí ni los encargados de convivencia escolar tienen tiempo para la prevención, porque no se les da en su trabajo, ni los directores, los equipos directivos saben trabajar esos temas de cómo prevenir estas cosas. Tenemos experiencias muy lindas que hemos visto, pero que se hacen porque los directores se dan el tiempo para hacerlo, porque en realidad dentro de nuestro sistema educativo no hay espacio para eso. El director en general pone cómo va a cuidar a la comunidad, no es parte de su convenio de desempeño, por ejemplo. En los convenios de desempeño que yo he estudiado, los convenios de desempeño de un director, porque aquí en la ley sale mucho que los equipos directivos tienen que cuidar a su gente. En los convenios de desempeño, yo estudié todos los convenios de desempeño de la Comuna de Santiago y del servicio local, de uno de los servicios locales, que no puedo contar porque es parte de la ética, pero les cuento que revisé los convenios de desempeño. En ningún convenio de desempeño hay mejorar la salud mental o la salud o el bienestar o el aprendizaje socioemocional, no aparece. Aparece subir el CIMSE, mejorar la asistencia y no hacerse cargo de este tema que es tan delicado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo con eso, tenemos que dar un espacio para decir, ¿sabe qué? Esto es importante, y no es importante que lo haga solo el director, aquí es importante formar a la comunidad educativa, formar a los niños. Los niños uno los ve, yo trabajo harto en proyectos con niños, y los niños si uno los pone a trabajar juntos y a trabajar en equipo, los niños de repente te dicen, acabo de terminar un estudio, y los niños de 2 años que trabajamos en equipo, los niños te dicen, ¿sabes qué? Ese compañero que era tan pesado, en realidad a mí me cae bien. Es cosa de ponerlos a trabajar en equipo y a poner énfasis. Entonces aquí quisiera decir una tercera cosa, y es algo que fue una profesora que vino de Letonia, que tuvimos una visita recién y que hicimos un seminario, y una de las cosas que yo creo que hay que diferenciar, crisis, o sea, cuando tenemos una crisis de los niños y que impacta en la salud mental, como la que probablemente impactó ese alumno crítico que molesta, que viene el papá, que te acosa, que te agrede, que por supuesto hay que proteger al profesorado. Ese alumno, esa alumna, llega a ese nivel porque hay una institución que no ha sabido darle un espacio, pero porque además no sabemos darle ese espacio. Entonces, y ese espacio no se da solo con ponerle límites, sino que se da además con generar un aprendizaje socioemocional. ¿Ya? Y yo creo que eso fue súper bueno lo que aprendimos de la directora de esta, que el gran efecto de prevención es generar ese aprendizaje socioemocional, que es que en las clases de matemáticas, de lenguaje, de artes, se puedan integrar aspectos emocionales. Partir con una respiración la clase, partir con cosas que le hagan sentido a los niños, hacerlos trabajar en equipo. Con la inteligencia artificial, estábamos ahora discutiendo con unos colegas franceses, se nos transforma la educación con la inteligencia artificial. O sea, los niños ponen un tema y les hacen un ensayo. Entonces, ¿qué nos queda? No nos queda nada más que el vínculo.
Y ese vínculo es tremendamente potente. Entonces, tanto los vínculos entre profesores como los vínculos entre alumnos para aprender, no para hacerse amigos, sino que para aprender juntos ha sido súper importante como prevención de este tipo de situaciones. Y la formación de los adultos, yo creo que eso ha sido también algo que es muy importante. Los papás tienen que entender que tienen niños con autismo en la sala de clases, por ejemplo. O sea, y tienen que entender que hay un compañero que tiene esas condiciones. Entonces tienen que aprender a que van a haber cosas que van a pasar en la clase y que ellos tienen que entender. Pero por otro lado, el profesorado también tiene que tener tiempo para pensar en este aprendizaje que tenga en cuenta la emocionalidad de los niños, que son 3 cosas básicas. Yo aquí voy a decir tres cosas que son relevantes. 1, aprender a ser hábil. Son las necesidades básicas que tenemos todos los trabajadores en nuestro trabajo y que los niños también la tienen en el colegio. 1, a poder desarrollar mis potencialidades, a ser más hábil, a hacer algo de autonomía. Los niños no pueden estar obedeciendo todo el rato, tienen que tener algún nivel de autonomía en sus clases, tienen que tener algunas cosas. Y la otra, que podamos estar conectados, como colegas, no necesariamente como amigos, sino que hacer cosas juntos, tener cosas juntos que hacer. Esas 3 cosas necesitan tanto los profesores como los estudiantes. Entonces, necesitamos, por supuesto, esta ley va en una súper buen espíritu de proteger al profesorado, pero esto si no hacemos y no damos espacio para la prevención, que la prevención se da en esta línea, ¿no? A nivel de aprendizaje, a nivel de conocer cuáles son las patologías, cuándo alguien se está desregulando, qué hacer con las desregulaciones emocionales, cómo actuar como escuela, todas esas cosas que tienen que ver con eso, y fortalecer el rol de los encargados de convivencia escolar, que es lo que tenemos hasta el momento. Esta ley va a ser insuficiente porque los casos van a seguir saliendo. Y si no pensamos de verdad que la educación no es solo rendir en el CIMSE o rendir en la prueba de selección universitaria o la PAES, como se llama ahora, en realidad vamos a estar muy lejos de una educación que reimagine el futuro. Creo yo que es lo que está pidiendo UNESCO. Eso. Muchas gracias, doña Patricia, por su exposición. Nos quedan bastante claros los puntos que vino a aportar a propósito de también cómo finalmente este tipo de agresiones, este tipo de situaciones no impactan solamente en un caso puntual, en las y los profesores o en quien sea víctima de estos tratos, sino que también afectan finalmente a toda la comunidad educativa y finalmente la garantía del derecho a la educación. Así que le agradezco mucho por sus perspectivas y ofrezco también la palabra a las y los diputados de la comisión si alguien quisiera referirse a la exposición de nuestra invitada antes de que tengamos que irnos a la sala porque ya queda poco tiempo de la sesión. ¿Alguien quisiera referirse? ¿No? No habrían preguntas, doña Patricia, así que aprovecho de agradecerle mucho por su exposición. Va a ser tomada en cuenta. Aquí dicen que tiene toda la razón, sí, yo también comparto mucho las perspectivas, así que le agradecemos mucho. Aprovecho también de excusarme por la sesión pasada, donde tuvimos algunos puntos que se nos alargaron y no pudimos recibirla, y bueno, le agradezco mucho haber podido conectarse el día de hoy. Muchas gracias. Hoy es un honor poder hablar aquí, así que muchas gracias. Me hubiera gustado estar presencialmente, pero... Algún día podríamos repetir esta instancia. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes, creo que son por allá. Buenas noches. Buenas noches, sí. Que le vaya muy bien. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.